Esta mañana está con nosotros Alfonso Hernández Ángel, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales, IMEXFOR. Alfonso, buenos días, gracias por tomar esta comunicación. Buenos días, Rodrigo. Te saludo con gusto esta mañana a ti y a todo el auditorio de Grupo Imagen. Y me gustaría comentarte lo que hacemos en la asociación. Justo. La asociación IMEXFOR es la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales. Actualmente contamos con más de 50 socios y estos socios importan, te puedo decir que prácticamente el 70% de los productos forestales provenientes de otros países. Y es importante porque en esta medida somos deficitarios de forma importante. Importamos de diversos países, básicamente de 4 continentes. Y este año como asociación cumplimos 25 años. Sin entrar a mucho detalle, Rodrigo, me gustaría platicarte dos de las acciones o servicios más importantes que realizamos en la asociación. Una es facilitar el comercio internacional, evidentemente, y otra es el promover el uso de productos forestales, porque el uso de productos forestales nos ayuda a tener bosques para siempre, Rodrigo. Claro. Ahora, ¿dónde, digo, es obvio que en muebles, por ejemplo, en el sector de la construcción, pero ¿qué tipos de madera son los que utilizamos típicamente en México? Y más allá de los lugares obvios, digamos, ¿en dónde se utiliza la madera en nuestro país? ¿En qué aspectos, digamos? Bien, pues te puedo decir que hay diferentes categorías de productos forestales como la madera serrada de pino, que se utiliza mucho para hacer muebles o pallets, tarimas. También muebles finas, maderas finas o duras y tropicales, que se utilizan para hacer muebles o carpintería importante para los desarrollos hoteleros. Aglomerados, triplais, MDFs, OSB, que todos estos se engloban en los tableros, que sirven justamente para hacer muebles. Hay básicamente cuatro grandes industrias a los que van estos productos. Una es la industria de la construcción, otra es la del mueble, también muy importante. La otra es la del embalaje y las tarimas, que son los soportes que mueven a México internacionalmente, llevando nuestros productos a otros lugares y también localmente. Y además también están enfocados a la industria de la carpintería hotelera y el desarrollo inmobiliario, que también al ser un país turístico y de desarrollo inmobiliario, pues nuestros productos son muy importantes en ese sentido. Y me gustaría decirte, si me permites, cómo estamos en México en términos de producción forestal y otras estadísticas, si me lo permites, Rodrigo. Claro. Mira, México, para hablar de algunas cifras, tiene cerca de 140 millones de hectáreas de cobertura de vegetación forestal y hay prácticamente 12 millones de personas que habitan o dependen de estos ecosistemas. México es importante en el tema forestal porque es parte de los 12 países megadiversos que en conjunto albergan el 70% de la flora y fauna a nivel mundial. Eso es muy importante, Rodrigo. Y en ese sentido, México es el segundo lugar en reptiles en estos medios, el tercer lugar en mamíferos, el quinto lugar en anfibios y el decimoprimer lugar en aves. Además de que más del 75% del territorio nacional está cubierto por algún tipo de vegetación forestal, ya sean bosques templados, selvas, manglares y zonas áridas. Y me gustaría hablar de algunas cifras, como te mencioné, de cómo está la producción forestal maderable. Y con datos extraídos de CONAFOR, te puedo decir que si tomamos si imaginamos una gráfica del año 2000 al 2023, podemos ver una gráfica tipo curva B corta. Es decir, en el año 2000 producíamos cierta cantidad que después vino cayendo en la primera década de este siglo hasta tocar su punto más bajo en el año 2010, 2011. Y después volvimos a subir y hoy en día, en años recientes, pues ya estamos produciendo una producción forestal maderable similar a la que producíamos en el año 2000. ¿Cómo se mide? O sea, ¿cuáles se miden toneladas? ¿Y normalmente es pino o qué tipo de madera producimos? Se mide en millones de metros cúbicos es la unidad de medida. Producimos, sí, pino y otras especies como oyamel para la construcción,
También hay maderas tropicales, producimos algo de tableros de pino para hacer mueble, producimos algunos MDFs y varios productos también de maderas tropicales. Y el volumen en millones de metros. En millones de metros cúbicos está la cifra creo que están en 9 millones, 9. Te consigo el dato, Rodrigo, Sí. ahorita mientras Y luego, avanzamos. Sí. otro aspecto, Ujú. Alfonso, es de dónde importamos, o sea, cuáles son los principales países de donde importamos. Tengo entendido que obviamente Estados Unidos es una potencia forestal, Chile también lo es, hay una empresa chilena grande acá en México, y por supuesto Canadá, aunque tengo entendido que Canadá por el tipo de madera que exporta no es tan exportable a México, pero de los, digamos, comparado con lo que producimos, ¿cuánto estamos importando? Bien, a ver, importamos de diversos países de 4 continentes: Brasil, Bolivia, A Brasil. Canadá, Chile, China, Colombia, Pero el Costa de principal, ¿cuál Marfil. sería? ¿Sería Estados El Unidos? principal, depende de la categoría, pero viene a ser Chile, Brasil, Estados Unidos y China, básicamente. Ah, de ¿Sí? China Esos son también. los principales. Se De China, traemos madera. Ah, sí, traemos algunos productos que se producen en China aquí, que es difícil de conseguir en otros lugares, prácticamente imposible por la tecnología con la que se producen allá. claro. Y de En las ese cuatro áreas sentido, que mencionabas, ¿cuál es, digamos, la que absorbe más? Es decir, pues estamos hablando de construcción, muebles, tarimas, carpintería para hoteles y desarrollo. ¿Cuál sería la que hoy está consumiendo más volumen, digamos, pues tanto de lo que importamos como de lo que producimos? bueno, embalajes y tarimas es muy importante. Imagínate la cantidad de soportes de tarimas que se tienen que producir para despachar diario todos los productos que producimos. También el mueble es un sector muy importante, ¿sí? Y me preguntabas de si somos deficitarios y me gustaría profundizar un poquito más en eso. Eh, Tenemos también datos extraídos de Conafor en donde nuestra balanza comercial del 2020 a la fecha básicamente se ha mantenido. En el año 2020, básicamente el 80% de los productos forestales se importaban y ahora en el 2023 se mantiene básicamente esa misma tendencia. 3 de cada 4 productos forestales se importan. Las exportaciones desde el 2020 al 2023 han crecido 5.5 veces. Eso está muy bien, ¿Y a dónde pero te quiero decir que exportamos? O sea, y perdón que te interrumpa, ¿exportamos producto terminado o exportamos a través de, pues digamos, materia prima? ¿Qué es lo que México exporta? Y supongo que es Estados Unidos, ¿no? sí, son algunas maderas tropicales y no tropicales y en producto convertido en mueble, en Bien. productos de madera que se van a Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Y Ujú. dirías de lo que se produce en México, ¿qué porcentaje hoy se está exportando con esta dinámica que describías? Más o menos un 20% en el tema de la Ah, balanza bien. comercial. O Ujú. sea, no, pero del 100% de lo que se produce en México, ¿qué porcentaje se estaría exportando? Ah, asumo que debe andar por el 10%. Por el 10%. Debo hacer un corte, Alfonso, pero regresando, platicar porque sobre todo de repente Estados Unidos ha puesto barreras al tema forestal, pensando más en Canadá, que Canadá está muy integrado. Hay que recordar que en Estados Unidos se utiliza mucho la madera en la construcción de casas, etcétera, de una manera intensiva. Creo que ese aspecto es interesante y saber de este 10%, digamos, del 10% de lo que produce México, si hay algún impacto y sobre todo cuál es el ángulo en eso. Y otra parte que seguramente me vas a contar un poco que tiene que ver con pues el combate que hay o tendría que haber para el tema de la madera ilegal, porque evidentemente en la diversidad que ya describías en cuanto a la potencia que tiene nuestro país en materia natural, pues es un tema fundamental. Pero ya esta mañana está con nosotros Alfonso Hernández Ángel, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales, la IMEXFOR. Muy interesante pues lo que implica este sector. Y antes del corte, Alfonso, te preguntaba cómo está hoy la política de Estados Unidos. Ya mencionabas que las exportaciones han crecido 5%, que evidentemente México es deficitario, pero sobre todo, y bueno, nuevamente pregunta, ¿qué exportamos y a quién?
y cómo estamos, supongo yo por la proximidad con Estados Unidos, que además decía yo, pues consume mucha madera en el sector de la construcción, principalmente hasta donde tengo entendido importan mucho desde Canadá, y ahí es en donde están pensadas las barreras arancelarias que ha puesto Estados Unidos recientemente. Pero en el caso de México, ¿cómo estamos y qué les exportamos y en qué está nuestra relación con Estados Unidos en materia forestal y de madera? Uy, parece que perdimos a Alfonso, a ver si ahorita recuperamos la comunicación con él. Pero pues muy interesante sobre todo porque hay además un reto en términos de la madera ilegal, digamos, o de contrabando, los famosos talamontes. Alfonso, te planteaba que, digamos, si sabemos cuál es el volumen que exportamos particularmente a Estados Unidos y sobre todo, bueno, he seguido un poco, no con tanta profundidad, pero sé que han generado barreras, particularmente pensando en Canadá, que además los canadienses no fácilmente exportan madera a México, digamos la misma que dejan de exportar a Estados Unidos en esta coyuntura y desde que llegó a Donald Trump, pero sobre todo saber qué volumen exportamos a Estados Unidos, que supongo es nuestro principal mercado de exportación, y sobre todo en qué estatus estamos con ellos, si nosotros también estamos siendo afectados por estas barreras que se han colocado. Sí, mira, Rodrigo, nosotros exportamos, como te decía, algunas maderas y algunos tableros, especialmente cuando el precio internacional está más alto, pues destinamos algo de nuestra producción a otros destinos. Pero realmente, hacerle un país deficitario, nuestra producción está concentrada en atender el mercado local, ¿sí? Y en donde sí estamos siendo golpeados es derivado de la investigación que hizo Estados Unidos de la sección 232, Ujú. en donde se determinó hace 2 días los gabinetes de cocina pagan ya un 25% de arancel y a partir del 1 de enero pagarán un 50%. Pues quiero decirte, Rodrigo, que en México se producen varios de estos gabinetes de cocinas y ya te imaginarás cómo están golpeadas estas industrias del mueble. El mueble tapizado corre una suerte muy similar. Ahora desde hace 2 días 25% y a partir del 1 de enero pagará 30%. Entonces, nosotros consideramos que al ser un país muy deficitario en todas sus categorías, en mayor o menor medida, pues los aranceles que se pagan actualmente para importar estos productos de otros orígenes, pues se deberían de desgravar. Actualmente el MDF paga 5% y el AAA paga 7%. ¿Sí? Y si quisiéramos ayudar a la industria del mueble que está muy golpeada derivado de lo que estoy mencionando, pues sería una gran medida. Con eso fortaleceríamos Claro. a la industria del mueble, también la de la construcción, también la del embalaje y la de El, carpintería, que generan muchos, claro. muchos empleos. Alfonso, ¿cuál es el MDF? ¿Son los aglomerados? El MDF es un tablero de fibra de densidad media, Ajá. se muelen fibras y se Ah, compactan con ciertas resinas para crear claro. un O sea, tablero es, digamos, uniforme. es muy común, ¿no? Es, digamos, cuando uno ve como si fuese, lo voy a decir de manera muy burda, pero este acerrín ultra apretado, ¿no? Digamos, pedacitos de madera, ese es el MDF. Sí, a su mínima Eh, expresión, y, compactados. claro, ¿y cuánto pagamos de arancel nuevamente si repites? 5% de Ah, MDF y 7% para el AAA. dice, Eh, bien. y Ahora, es interesante desde el punto de vista de la producción. eh, ¿Por qué México es deficitario? Digamos, obviamente, pues el mercado es grande, pues somos un país grande, ya describías tú las características. Tenemos un problema importante de tala ilegal y en ese sentido preguntarte digamos, como es ilegal, pues a lo mejor es difícil calcular, pero ¿qué tanto impacta de la producción de madera legal en México? ¿Qué porcentaje es de madera ilegal? Que obviamente pues distorsiona el mercado y es terrible, ¿no? Y supongo que hay ahí toda una interacción con las autoridades y sobre todo pues saber que si hay alguien, un competidor que de repente está aceptando madera ilegal, pues es un problema complicado el tema de la trazabilidad. ¿Qué porcentaje dirías que es el que distorsiona, digamos, la madera, la tala ilegal en el sector nacional? sí, mira, Rodrigo, efectivamente la tala ilegal es uno de los retos que tiene México. Debemos de combatirla. Yo estoy en diversas reuniones y se habla de porcentajes
que es difícil confirmarlos, pero a veces hablan del 30%, se ha llegado hasta hablar de hasta el 50%. Ha venido bajando. La verdad es que la autoridad está haciendo varias cosas, pero se tiene que hacer mucho más. Todavía hay un trabajo muy importante que recorrer en ese sentido. Y también tenemos otros retos para contrarrestar este tema de la balanza comercial deficitaria, ¿no? Creo que debemos de sentar las bases para crear recurso forestal futuro, es decir, generar silvicultura, mayores plantaciones, que, por cierto, las plantaciones en el año 2020, desde el 2000 al 2010, venían creciendo y en una curva de tipo V inversa han venido disminuyendo desde más o menos el año 2010 a años recientes, en donde prácticamente estamos haciendo muy poco en esas plantaciones forestales con apoyos de CONAFOR. Hay mucho terreno por recorrer en ese sentido. Eh, y también hay otros retos que podemos hacer como México, que es combatir la subvaluación. Bueno, pues derivado de que varios productos forestales tienen ese arancel para entrar a México, hay empresas que importan declarando valores menores, ¿sí? O tratando para tratar de disminuir el pago de los aranceles o para no pagarlos y generando una competencia desleal en el mercado. Y hay otros retos también que son el trabajar en límites de la emisión de formaldehído de los tableros. Pues resulta que los tableros generan con sus resinas ciertas emisiones Ujú. y debemos de generar un estándar más estricto para que esas emisiones sean más limitadas, tanto en la producción nacional y al ser deficitarios definitivamente con todo lo que viene de otros países. Claro, pues es un panorama interesante el del sector que encabeza Alfonso y sobre todo, bueno, pues cuando pienso, por ejemplo, en el dato que siempre me sorprende es la cantidad de guardabosques que tenemos en México para la enorme superficie en términos de hectáreas, pues eso explica en buena medida pues el tema de la tala ilegal y evidentemente en zonas remotas del país y no tan remotas, pensemos acá en la Ciudad de México, todo lo que tiene que ver con el Iztaccíhuatl y ese parque nacional que de repente, pues desde hace años, ¿no? Uno ve salir camiones con madera talada ilegalmente y eso, bueno, pues está aparejado de un montón de problemas, incluso de deslaves, etcétera, situaciones muy complicadas y bueno, la degradación medioambiental de un país tan rico como el nuestro. Alfonso, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Rodrigo. Saludos a todos. Buen Ahí, día. gracias. Ahí escuchamos a Alfonso Hernández Ángel, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales, IMEXFOR.